Buenas noches con todos. Ya, vamos a iniciar la clase. A ver, antes de dar el tema de hoy, les voy a indicar algo, parece. Me permite bajar. Ya. A ver, si se dan cuenta, hay dos actividades, ¿no?, planteadas. Una para esta semana, del 21 al 25, y otra actividad planteada para la próxima semana. Que como ustedes saben, la semana que viene es corta por motivo de feriado, ¿no? Lunes y martes de feriado, se día clase a partir del día miércoles. Ya, entonces he colocado un tema para investigación y también para exposición, ¿no? Aquí está el tema del E térmico. Tienen que investigar conceptos, simbología, cómo se selecciona y menciona, hacer un informe, ¿sí? Y ese informe subirlo al enlace de tareas que está al inicio. Como ya trabajamos en el primer parcial, ¿no?, que pusieron temporizadores, ahora es otro tema, ¿no?, del E térmico. Aquí al inicio van a subir el informe con la nomenclatura que está indicada en la actividad, ¿no? ¿Sí? Esta actividad es exposición temática del térmico, ¿no? Esto pueden subirlo hasta el día miércoles 2 de marzo, un poco más de una semana, para que puedan hacer este trabajo. Y también el mismo día, el próximo miércoles, será exposición en base a este tema, ¿no? Como les indicaba en la primera exposición que hicieron, pueden preparar diapositivas, o si desean con el mismo informe pueden exponer. A diferencia del caso de la primer parcial, que solamente verifiqué cumplimiento, en este parcial sí voy a verificar lo que exponga, con las observaciones que yo tome a punto, ¿no? Entonces, voy a ser un poco más fuerte en ese sentido, ¿no?, para que tomen en consideración y puedan tanto hacer un buen informe y también una buena exposición. Esa es la actividad para la semana que viene. Y para esta semana hay una tarea, ¿no? Tarea de base a la clase que ven hoy. Entonces, yo antes de que culmine las clases, voy a dictarle o indicarle el enunciado para que ustedes lo hagan. Van a tener todo el día de mañana, ¿no?, para que lo hagan y lo suban hasta mañana 10 de la noche en el enlace de tareas, ¿no?, con el nombre, el nombre del archivo, apellido, nombre de tarea 1, segundo parcial. El día de mañana lo pueden hacer, ¿no?, en base a la clase de hoy. Y como deben saber, el tiempo es corto. La semana del 7 son los exámenes, es decir, tenemos esta semana y la que viene. Bueno, esta semana ya no la cuento, pero podemos aprovechar para completar los criterios de evaluación y no existen problemas al final, ¿no? Voy a darle la parte de protecciones la semana que viene, la inversión de giro, inversión de sentido de giro para concluir, que son los temas, considero, más básicos de la parte de control. Entonces, eso es lo que les quería informar. No sé si existe alguna pregunta. Ninguna, profe. Ya, entonces vamos con el tema. Vamos a practicar bastante el día de hoy. Bueno, lo que nos permite el tiempo. Ya, entonces ya vimos temporizadores con la configuración a la conexión. No se olviden, debe su nombre debido a que sus contactos auxiliares cambian después de un tiempo determinado desde que se alimenta la bobina. El primer tipo, on the line, tone o a la conexión. Ahora vamos con el segundo tipo de configuración, que es conocido. Déjenme escribir por aquí.
Pueden encontrarlo con el nombre de TOF, Timer Off, ¿no? Off the light. O también a la desconexión. ¿Sí? Si el primer tipo o configuración entendieron, este también se va a hacer sencillo de entender. Ahora en la parte de la simbología, vamos primero con la simbología para que vean la diferencia. Aquí estoy en bobinas. Este de aquí era el de la conexión, ¿no? El que ya vimos. Y este de aquí, esta bobina, es a la desconexión, ¿no? Que se puede ver ya en el dibujo, ¿no? Que internamente tiene un cambio, ¿no? Para poderlas diferenciar. ¿Cómo diferenciar? ¿No? Tiene entrada, tiene salida. A1 ingresa en la fase, A2 ingresa en el. En el caso de los auxiliares, ya vimos lo que son a la conexión, ¿no? Que tienen una línea discontinua y una curvatura interna. ¿Sí? Sea cual sea el tipo del auxiliar. En el caso de la desconexión, ¿sí? La curvatura es externa, ¿no? ¿Sí? Entonces, a la conexión interna y a la desconexión externa, ¿sí? Para diferenciar la simbología. En el caso de la numeración, trabaja con la misma numeración. 56 NC, 78 NA. Yo solamente puedo diferenciarlo en simbología, ¿no? Entonces, debe saber la curvatura hacia la parte externa es a la desconexión, la curvatura hacia la parte interna es a la conexión. Y también la bobina, ¿no? Las bobinas también internamente son diferentes. Y la numeración es la misma, ¿no? Aquí va a actuar de la siguiente manera. En el caso del primero que vimos ya, vamos a colocarle primero los nombres, ¿no? T, T, T. La letra T designada para los temporizadores. Coloquémosle T. En un mismo circuito puedo tener varios tipos de configuraciones, ¿no? Varios temporizadores. Depende de lo que necesite. Siempre va a depender de la aplicación. TT. Y este de aquí también. ¿Ya? Coloquémosle T1, porque es otro temporizador diferente. Y sus auxiliares también. T1. ¿Ya? Vamos a ver en qué se diferencia cada uno en el funcionamiento. Ahora, voy a conectarlos para que verifiquen el funcionamiento. Voy a colocar aquí. Y voy a colocarlos aquí. Y voy a colocar las bobinas. Ya. Voy a alimentar. Entonces, el conteo de la bobina a la conexión comenzaba desde el momento que se alimenta. Voy a conectarlo directamente. Voy a colocarle un tiempo de 3 segundos. Entonces, vamos a ver. Play. Déjenme colocarle mejor un pulsador para que sea mejor. Para poderlo manipular.
estamos. Play, presiono, comienza a contar. Se cumple el tiempo y cambia sus auxiliares, ¿no? Dejo alimentar, vuelve inmediatamente a su posición inicial. Ese es el tono. Ahora el otro caso. Sí. Vamos a ver cómo actúa, ¿no? Si se asemeja o no al primero. Vamos a ver. Presiono. Mire, presioné y cambiaron inmediatamente, ¿verdad? Alimento la bobina, automáticamente cambiaron las auxiliares. Dejo alimentar, que no le puse el tiempo, parece. Ya, vamos a ver. Disculpen, no le coloqué el tiempo. Presiono, cambian inmediatamente. Dejo alimentar, comienza a contar, ¿no? Comienza a contar y cuando llega a 0, vuelven a la posición inicial. ¿Sí vieron la diferencia? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y La el 2? ¿Cuál es la diferencia diferencia entre la del conexión? primero sería que para poder activar los contactos hace un conteo. Apenas se alimenta la bobina, hace un conteo, por ejemplo, digamos 5 segundos, cambian sus contactos. Ya, El otro ya, automáticamente se le da un pulso, él activa sus contactos y para apagarse recién hace el conteo. claro. Entonces, por eso su nombre a la desconexión. El conteo, ahí está la palabra clave. El conteo depende que se desconecte la bobina. Cuando se desconecta la bobina, comienza el conteo. Y en la conexión, comienza el conteo desde el momento que se conecta. Por eso se llama conexión y desconexión. Uno cuenta desde el momento que se conecta y otro cuenta desde el momento que se desconecta. En el primero, cuando se alimentaba la bobina, comienza a contar. Se cumple el tiempo, cambian sus auxiliares. Se deja alimentar la bobina, vuelven a la posición inicial. Ahora el segundo, alimento de la bobina, inmediatamente cambia. Pero si yo suelto, dejo alimentar, comienza a contar para que vuelvan a su posición inicial. Entonces, por eso es la diferencia entre la conexión y la desconexión. En la palabra justamente está la clave del funcionamiento. ¿Te entendió esa parte de ahí? Entendidísimo, profe. Ya. Ahora, ¿cuál es la desventaja, por ejemplo, el de aquí? Yo para que se cumpla el conteo, como les indicaba en la clase anterior, yo debo mantener presionado, ¿verdad? Si suelto, no pasa nada, ¿no? ¿Verdad? Mire, suelto, no pasa nada. Tengo que esperar que pase el tiempo y ahí, ¿no? En cambio, el de acá, si yo solamente lo presiono y lo suelto, ya está enclavado, ¿verdad? Solamente que se llegue a alimentar la bobina, ya comienza a trabajar, porque trabaja la desconexión. Este aquí tiene un capacitor, ¿no? Que le permite almacenar energía para que pueda trabajar de esta forma. Yo solamente presioné y solté. Ya cambiaron, ¿verdad? Se cumple el tiempo y vuelve. En cambio de acá, mire, presiono y suelto y no pasa nada. Tengo que mantenerlos presionados. Cumple el tiempo y trabaja de esa manera. Entonces, ¿en qué aplicaciones pudiera yo utilizar este tipo de temporizador a la desconexión? Se lo podría conectar en un motor, por ejemplo, camaronera, ¿Para qué? ¿Para qué? para que cuando esté el agua alta, encender y a determinada hora que baje el agua se pueda apagar solo. Entonces, de ese motivo, llena o surte de agua a la camaronera solo cuando la marea esté alta. Ya.
porque a determinada hora él se apaga solo. Pero ese sería el primero, ¿no? No, a la desconexión, profe, también se puede. Usted me dice el segundo, este de acá. Ya, a ver, en qué lugares más puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer con este de aquí? Profe, en un Voy a timbre, suponer un caso, ¿no? en un timbre de una escuela será En un timbre. ¿Para qué un Aire timbre? A ver. acondicionado. porque yo toco y en cierto tiempo se va a encender y así simultáneamente con los otros, con los que vaya, será, profe, no sé. Por ejemplo, yo puedo, analizando, ¿no? Puede ser un sistema eléctrico que yo tenga, por ejemplo, no, un generador. Voy a suponer un generador y tengo bueno, caso de generadores, ¿no? Varios generadores. Entonces puede ser que este generador alimente directamente a mi sistema, ¿no? Y por algún motivo se apaga, se llega a apagar mi generador. Entonces, hasta que entre a funcionar el segundo, espera un tiempo, ¿no? Espera un tiempo para desconectarse hasta que el segundo esté listo y ya mi sistema continúe. O el caso de motores, ¿no? Tengo varios motores. Tengo un motor, tengo un motor. En este caso, un motor principal y un motor auxiliar. El principal, por algún motivo, falla y tengo este auxiliar para que mi sistema se mantenga. Entonces, espero un tiempo, ¿no? Espero un tiempo y este va a seguir trabajando, a pesar que no hay energía, ¿no? Estamos sin energía, pero sigue trabajando por el capacitor. Ya de mi sistema, ¿no? Entra el siguiente y mi sistema puede tener un sistema continuo sin paradas imprevistos, porque si hay una parada imprevista, puede dañar o puede parar si tiene una fábrica, lo que se está haciendo, o en una industria también lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, vamos a hacer un ejemplo con motores, ¿no? Vamos a un ejemplo con stop, stop. Ya. Tengo dos motores. Dos motores. Y tengo las líneas, ¿no? Ya voy a hacerlo temporizado para la desconexión, para ver cómo actúa. Temporizado a la desconexión. Ya, normales. Ya. Y este se llama KM1 y KM2. KM2. Y voy a conectar a estos de aquí principales. Entonces voy a conectar.
Tengo esta manera. Ahora una pregunta. ¿Qué pasa si le doy a simular? ¿Cómo estarán los motores? ¿Cómo estará el... Voy a colocarle el nombre. M1 y M2. ¿Cómo estará el M1 y cómo estará el M2? ¿Cuál está prendido y cuál está apagado? Si le doy a simular. Solamente le doy play. Nada más. El M1 encendido, ¿será, profe? Díganme ustedes, M1 encendido y el M2 Apagado. apagado. Me dice M1 encendido y M2 Ausente. apagado. ¿Quién opina igual? ¿Quién opina diferente? Esa es la desconexión. Yo solamente digo que le apriete este botón que está aquí, nada más. Ah, usted dice que... Voy a quitar esto. Sí, profe. Solamente le doy play. M1 encendido y M2 apagado. Sí. ¿Ya? ¿Qué opinan los demás? M2. ¿Será que es así? ¿Será que los dos están M2. apagados? ¿Será que Profe, M2 está M2 encendido y está M2 está encendido. o apagado? lo puedo corregir. M2. Espérese, a ver. Ya, dígame. A ver. Los auxiliares funcionan con la acción del pulso, ¿sí o no? Así que esté encendido, tiene que pulsar para que active T1 y T1 activará los auxiliares que ahí va recién. Entonces sería M2 prendido y M1 apagado, profe. Ya, vamos a ver. Sí. Play. Sí. No se olvide que el cambio de posición de los auxiliares depende de la bobina que se alimente. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, M2 está encendido y M1 está apagado. Ya, ¿qué pasa si presiono y suelto el S1? Así apenita, le doy un toque. Presiono y suelto. M1 se prende y M2 se apaga, profe. Ya. Y se mantienen así. Sí, se mantendría así porque es a la desconexión. Nomás con el pulso ya... Ya por eso le digo, pero o sea, se mantienen así durante todo el tiempo. No, pues sería en el tiempo que usted le puso... Ya le coloqué 4 segundos, le coloqué. Ahora le Entonces, pregunto de nuevo. Presiono y suelto. ¿Qué pasa con los motores? 4 segundos enciende el M1 y se apagaría también el M2 y volverían a su estado inicial. ¿Ya? ¿Qué opina Arismendi? ¿Qué opina Zúñiga? Profe, yo de antes estoy que hablo como loco y he tenido el micrófono apagado. Ya, ahora sí le escucho. ¿Qué pasa si presiona ese pulsador? Presiona y suelta. A ver, si presiona y suelta, el Ahí estaba pulsador que hablaba. se activa. ¿Mande? No te escuché, su... Yo también estaba que hablaba solo. Ahí estaba. Ya. En el top parece que ha llevado Ma, una moto. estoy en clase. El M1 se enciende. Al presionar el pulsador, el M1 se enciende y el M2 se apaga. Ya. Después de hacer su conteo, por supuesto. Sí. Ya. Cambian de estado, Ajá. ¿no? Espera el tiempo y vuelven a la Inicial. posición inicial. Y solamente con ese pequeño pulso que le di, permití que actúe el sistema, ¿no? Cambia de posición inmediatamente y luego de un tiempo vuelven a la posición inicial, presionando y soltando, ¿no? ¿Y qué pasa si lo mantengo presionado? Ese pulsador. M1 permanece encendido y M2 apagado. Se van a quedar así, se mantiene presionado. Yo creo que comienza
ya contar con solamente presionarlo, profe. Sí. Así No lo lo suelto, mantenga. Si lo mantiene, es que no hace ninguna función porque lo tiene Es que apagado. si se mantiene, cuenta, se va a no tener, cuenta. va a estar apagado porque es a la desconexión. Usted tiene que desconectarlo para que se active, profe. Ya, a ver, pregúntenos. Si mantengo presionado ese pulsador, los motores van a estar así como están en este momento. Sí. M2 encendido M1 y M1 encendido. apagado. M1 se Sí. enciende, M1 M2 se apaga. y M2 apagado. M1 pasa así apagado y M2 encendido, creo yo, porque si lo M1 tiene pulsado, no está haciendo la desconexión. Tiene que terminar de alzar el dedo y ahí recién enciende. lo El mantiene M1 y el M2. pulsado, yo creo que M1 Vamos. queda encendido, profe. A ver, mantenga presionado. ¿Cuál está encendido y cuál está apagado? M1 encendido, M2. M1. Y Claro. él no va a hacer cuando conteo, yo- él no va a hacer Claro. conteo mientras no suelte. Exacto, porque Claro. lo tiene presionado. Cuando yo mantengo presionado, está alimentando la bobina. Sí, Automáticamente cambia. él queda. El conteo Sí, va a ser cuando yo queda lo suelte, ¿no? Yo voy a soltar. Exacto, porque a la desconexión. Recién ahí va a Y cambiar. ahí vuelven a la posición inicial. ¿Sí? Entonces no se olviden, esto aquí es importante porque, para que no se confundan con el otro, ¿no? El otro actuaba, yo presionaba Se alimenta la bobina, y hace un comenzaba el conteo. conteo y cambian sus contactos. ¿Sí? Entonces actúa de esta manera, ¿no? Hay uno que aún creo que no sé si darle porque ese se puede confundir, que es la combinación de ambos. Sí, conexión. Es combinación de ambos. Comienza el conteo al inicio y al final. Pero vamos a decirle ambos. Creo que tiene una primera esta parte de aquí que es importantísima. Ya, entonces, de esta forma actúa mi sistema, ¿no? ¿Verdad? Ahora, si yo hago lo siguiente, vamos a modificar. Solamente estamos analizando ahorita, ¿no? El funcionamiento para que quede claro todo. Si yo hago lo siguiente. Ya, voy a hacer un enclavamiento, ¿no? Así. Ahora quiero que hagan el análisis. Dígame qué pasa si presiono y suelto ese pulsador. Está mal aquí. ¿Qué pasa si presiono y suelto ese pulsador? Ya queda enclavada esta, puso. M2 queda encendido. M1 se enciende. Que allá no hay conteo. No, mira, por ejemplo, lo que yo puedo ver es que si usted aprieta S1, automáticamente se enclava y la bobina T1 queda ya enclavada. Entonces encendería el motor KM2 y KM1 quedaría apagado. ¿Ve que sí? El KM2 M1 queda apagado. encendido. El M1 encendido y el M2 apagado queda. Ajá. A ver, vamos a ver. Hasta Usted que, va a quedar me imagino, enclavado. Él ya va a quedar funcionará. enclavado. A ver. Dele el pulso. Presiono y Dele el suelto. pulso. M1 encendido Claro. y M2.
Hasta que haya uno de Entonces, paro. Pues, esta profe. bobina no está haciendo conteo porque está siendo alimentada. Entonces, la única forma de que yo actúe como con el conteo, debería colocar un auxiliar, ¿verdad? Disculpe, un paro. Ubico un paro. Se puede cortar la alimentación. Vamos a ver un poco de puntos que están aquí. Vamos a ver. Ley. Ya. Y conteo, presión, ¿no? Se es alimentar y ahí pues. Entonces, para que actúe el conteo, de ley necesito ese paro para que deje alimentar mi bobina y vuelvan a su posición inicial, ¿no? ¿Está claro el funcionamiento? ¿Alguna pregunta que puedan tener? Para poder hacer un ejercicio. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Se nos va a acabar el tiempo en la primera hora. Desconéctense y conéctense de nuevo para que no se corte el enunciado, ¿no? Desconéctense y conéctense de nuevo enseguida.